Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En la clase de hoy vamos a desarrollar régimen de facturación y registración. Muy necesario tomar conocimiento de todo lo que veremos con antelación a la clase de IVA. Recuerden que si no tienen claro los conceptos de facturación y registración, no estarán en condiciones de comprender los temas siguientes. Así que bueno, adelante con esto y vamos viendo. Bien, mediante la Resolución General 1415 se establecen los requisitos, plazos y condiciones que se deben cumplir para la emisión de comprobantes respaldatorios de todas las operaciones que realice el contribuyente. ¿Cuáles son las operaciones alcanzadas por esta Resolución General? La compra-venta de cosas muebles, las locaciones y prestaciones de servicios, las locaciones de cosas, las locaciones de obras, las señas o anticipos que congelen precio de las operaciones, el traslado y entrega de productos primarios y manufacturados, y el pesaje de los productos agropecuarios. ¿Cuáles son los sujetos obligados a emitir comprobantes? Por supuesto que van a ser todos aquellos sujetos que realicen de forma habitual las operaciones que hemos mencionado en la anterior diapositiva, e incluso los intermediarios, sean estos responsables por deuda propia o responsables por el cumplimiento de deuda ajena. Acuérdense cuál es la diferencia entre lo que es un responsable por deuda propia y otro por deuda ajena. Recordemos, responsable por deuda propia va a ser a quien se le verifique el impuesto y la obligación tributaria. En cambio, el responsable por deuda ajena no es a quien se le verifique el impuesto, sino que va a ser el responsable ¿de qué? De la obligación tributaria. ¿Cuáles son los comprobantes que respaldan las operaciones? Bueno, están enunciados, todos están enunciados en la RG 1415. Van a ser las facturas de exportación, los comprobantes de compra de bienes usados a consumidores finales, los recibos emitidos por profesionales universitarios y demás prestadores de servicios, las notas de débito y o de crédito. Sobre este punto después quiero hacer una aclaración. Los tickets emitidos por máquinas registradoras, por monotributistas, siempre que hayan estado habilitadas y utilizadas con anterioridad al 12 de febrero del año 99. Acá voy a hacer una aclaración. ¿Qué es una máquina registradora y qué es un controlador fiscal? El controlador fiscal es una máquina registradora, pero que tiene una memoria interna, que es donde queda guardado todas las operaciones que haya hecho el contribuyente. Todavía puede existir alguna máquina registradora sin cumplir con esto de la memoria fiscal, pero solo la podrían llegar a utilizar estos sujetos enunciados, que son estos monotributistas y que hayan sido habilitados anteriores a esa fecha. Para el resto de los contribuyentes rige, en caso de optar por máquina, el controlador fiscal, que también lo hablaremos más adelante. Seguimos, documentos fiscales emitidos mediante controladores fiscales homologados. Siguiendo un poco la línea de lo que les mencioné recién, estos controladores fiscales, que son los que tienen una memoria interna, que se denomina memoria fiscal, tiene que estar además homologado por la AFIP. Actualmente coexisten dos tipos de controladores, los de la vieja tecnología y los de la nueva. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que los de la nueva tecnología tienen acceso a Internet y genera un reporte que semanalmente hay que informar a la AFIP. En cambio, los controladores de la vieja tecnología no están conectados a AFIP y digamos que ésta tiene acceso a la información únicamente cuando toma la información de esa memoria fiscal. Continuamos. Documentos equivalentes a los indicados precedentemente, es decir, llamemos documento equivalente a similar a lo que hemos mencionado. Y en operaciones de pesaje de productos agropecuarios, ticket de balanza o documento equivalente. Una vez que ya sabemos cuáles son los comprobantes habilitados, vamos a ver qué tipo de facturas hay que emitir.
Acá tenemos que tener en cuenta quién es el emisor y quién es el comprador para saber qué tipo de comprobante. Ustedes seguramente saben que los comprobantes tienen una letra. Vamos a ver de qué se trata esta letra. Si el emisor es un responsable inscripto en IVA y el comprador es un monotributista, un consumidor final, un exento, el comprobante que va a emitir, el tipo de factura que va a emitir es B. Si el emisor es un responsable inscripto en IVA, pero su comprador es un responsable inscripto, va a tener que emitir comprobante A con CBU o M. Más adelante vamos a hablar de este tipo de comprobantes y la diferencia entre ellos. Si el emisor es un monotributista, va a emitir comprobante tipo C a todos. Si el emisor es un exento en IVA, también va a emitir comprobante tipo C a todos. Si el emisor es un exportador, va a emitir comprobante tipo E al sujeto del exterior. Y si el emisor es un hotel, va a emitir un comprobante tipo T solo al turista extranjero. ¿Cuáles son los datos que deben contener los comprobantes? Bueno, acá no hice la aclaración de los datos esenciales, que son los datos del emisor, razón social, domicilio comercial, número de quit, número de ingresos brutos, etc. Acá sí quiero hacer hincapié en los datos que debe contener del receptor, digamos de quien recepcione el comprobante. Cuando el receptor es un consumidor final, deberán detallarse los siguientes datos siempre que el importe de la operación sea igual o superior a 15.380 pesos. Tiene que estar identificado el apellido, el nombre, el domicilio, el quit, el quil, el CDI o el número de DNI, pasaporte en el caso de los extranjeros. La identificación también se realizará cuando el importe de la operación sea igual o superior a 7.690 pesos y no se haya efectuado por alguno de los medios de pagos electrónicos autorizados. ¿Qué significa esto? Que si el monto es inferior a 15.380 pero superior a 7.690, si el pago no se realizó por medio de un sistema electrónico, también existe obligatoriedad de identificar al receptor del comprobante. No van a regir estos importes cuando se trate de operaciones efectuadas por responsables inscriptos frente al IVA, cuya actividad principal corresponda a la comercialización mayorista. Estas son las actividades mencionadas: industria manufacturera, comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas. No obstante, para estas actividades se exceptúa de identificar al cliente cuando la operación sea igual o menor a 7.690 y el pago se efectúe por algún medio electrónico autorizado. Bien, ya vimos cuáles son los comprobantes válidos. Si ustedes hacen link en comprobantes y válidos y no válidos, va a haber un listado de ellos. ¿Cuáles van a ser los no válidos? Los documentos no fiscales emitidos mediante controladores fiscales homologados, porque el controlador fiscal emite el ticket factura fiscal. Ese es el válido, pero también emite un reporte que, si alguno tuvo la oportunidad de verlo, dice que es no fiscal. Este no va a ser válido como comprobante. Tampoco son válidos los remitos, las guías o documentos equivalentes, notas de pedido, órdenes de trabajo, presupuestos, documentos análogos de análogas características. Tampoco los recibos, comprobantes que respalden el pago total o parcial de una operación, debe ser documentada mediante la emisión de factura. Sobre esto quiero hablar porque lo que es recibo, cuando se emite un recibo como comprobante de pago, la letra de este recibo es la X. Los profesionales universitarios pueden emitir recibo como factura. Es decir, si el profesional emite recibo, va a tener la letra que corresponda a su condición. Si es responsable inscripto en IVA, emitirá un recibo A, un recibo B. Si es monotributista, emitirá un recibo C. Pero este recibo hace a la vez de factura, es decir, por la prestación del servicio y por el cobro a la vez. Si este profesional opta por emitir factura, puede ocurrir dos situaciones. Emitir la factura de contado, es decir, el mismo comprobante
va a poner que es contado, por lo tanto ya la misma factura vale como comprobante de pago, o puede poner en cuenta corriente, es decir, porque emite la factura, supongamos un abono, un contador que tiene abonados, y el pago se lo realizan después. Entonces va a emitir la factura en cuenta corriente y cuando el receptor la pague, ahí va a emitir un recibo. Y en este caso el recibo va a ser X. El recibo X no es un documento fiscal, solo sirve como forma de justificar el pago. Bien, ¿cuándo es el momento de emisión y entrega de los comprobantes? Para respaldar las operaciones de compraventa, como ya dijimos, se deberán emitir comprobantes por las siguientes modalidades. Pueden ser a través de contravalores fiscales, a través de facturación electrónica o a través de comprobantes establecidos por la Resolución General 100 contingencia. Cuando hablamos de comprobantes establecidos por esta Resolución 100 de contingencia, son los comprobantes manuales, son los que se piden en la imprenta, pero debido a la obligatoriedad del uso de la factura electrónica, solo puede ser utilizada esta forma mediante alguna contingencia. Por eso se los denomina comprobantes de resguardo. Supongamos que no se puede emitir una factura electrónica, ya sea porque se cortó internet, porque no hay luz, porque el sistema falló. Entonces son esos únicos casos que se puede emitir una factura manual. Por eso se habla de contingencia. Las notas de pedido y documentos análogos, órdenes de trabajo, por ejemplo, presupuestos, estos se van a identificar con la letra X y tienen que contener la leyenda documento no válido como factura. Ambas deben estar ubicadas en forma destacada dentro del espacio superior de estos documentos. Y no pueden mantener, los cuales no pueden mantener a disposición, tienen que estar a disposición de la FIP en un periodo de 2 años a partir de la fecha de su emisión. Hablemos ahora de los recibos. Algo ya les dije antes, los recibos que respaldan el pago total o parcial de una operación que fue documentada mediante la emisión de una factura o un documento equivalente será identificado con la letra X y también tiene que contener la leyenda documento no válido como factura. Las operaciones por cuenta de terceros, cuando se trate, por ejemplo, de operaciones de venta de productos primarios realizadas indirectamente por sus productores o en su caso por cooperativas de productores o acopiadores, y la venta de bienes a nombre propio por cuenta de terceros, la identificación del comprobante clase A, B o C a fin de la emisión de la liquidación a efectuar al comitente o vendedor estará determinada por el carácter que respecto al IVA o al monotributo revista el comprador, la cooperativa o intermediario. Es decir, tengo que saber cuál es la condición frente al IVA de este comprador y ahí va a ser el tipo de letra que vamos a utilizar. Peaje. ¿Qué pasa con los responsables inscriptos en IVA? En el caso del ticket de peaje, que se emita a responsables inscriptos en IVA, se podrá, a los fines de discriminar el monto correspondiente al mencionado impuesto, consignar en el frente o en el dorso el porcentaje que corresponde aplicar al precio. Si alguna vez, supongo que alguno habrá podido hacerse de un ticket de peaje, van a ver que aparece el monto del peaje y en la parte de atrás o algunos en el frente dice un porcentaje que no es la tasa general de IVA del 21%. Vamos a hablar de esto más adelante, sino que es el porcentaje que se le debe aplicar directamente a ese monto que está en el ticket, que figura en el ticket, y lo que nos da va a ser el crédito fiscal que se va a poder computar este responsable inscripto. Pero bueno, sobre esto también lo vamos a hablar más adelante. Bien, ¿qué pasa con la compra de bienes usados a consumidores finales para su reventa? El típico ejemplo es la concesionaria de autos que compra autos usados y luego los vende. Bien. Los responsables inscriptos en IVA cuya actividad habitual sea la compra de bienes usados a consumidores finales. Es decir, acá tiene que haber una actividad habitual, ¿sí? Se tiene que dedicar a eso. Deberá emitir un comprobante de compra por duplicado por cada operación, ¿sí? Y acá lo importante es que, supongamos,
Cualquier consumidor final de una concesionaria de auto vende su auto, ¿no? Lo deja en parte de pago, lo que fuera. La concesionaria va a tener que emitir un comprobante, es decir, la concesionaria, no el que vendió el auto, la concesionaria va a tener que emitir un comprobante con todas las indicaciones que se menciona en la resolución. Tiene que tener la leyenda comprobante de compra de bienes usados a consumidor final. Y hay que adjuntar a cada comprobante que genera el crédito fiscal fotocopia de la constancia de quit-will o del CDI del vendedor del bien. ¿Sí? Estas son condiciones que tienen que tener en cuenta estos habitualistas en la compra y venta de bienes usados. ¿Qué pasa con las entidades deportivas, culturales, sociales, etcétera, que son las que están enunciadas en el artículo 20, ¿se acuerdan de la ley de ganancias? Bien, estas entidades tienen que emitir un comprobante cuando los socios paguen. Estos comprobantes son cupones o recibos que se emiten como constancia de pago y son comprobantes habilitados para la utilización de servicios, por ejemplo, entidades deportivas, culturales, sociales, etc. Y se consideran válidos, así como también serán válidos las entradas o boletos numerados que las entidades deportivas emitan y entreguen por la contraprestación exigida para poder acceder al espectáculo. Bien, ¿qué pasa con los establecimientos de enseñanza privada? Los comprobantes que emitan estos establecimientos por el cobro de los aranceles que pagan los alumnos deben contener como mínimo los siguientes datos: nombre del establecimiento indicando que se encuentra incorporado a la enseñanza oficial, esto es necesario que lo contenga, el domicilio comercial, la numeración preimpresa y correlativa, el quit del emisor, indicación clara y precisa de los rubros que componen la cuota. Es importante que los comprobantes cuenten con la firma y aclaración del responsable o apoderado o representante legal o tesorero que intervino en la emisión del documento y su cobro. Las farmacias. Bueno, los comprobantes que respaldan las ventas o prestaciones de servicios realizadas a afiliados de obras sociales, entidades mutuales, entidades de medicina prepaga y similares serán emitidos por el total de la operación en el momento de efectuarse la venta o prestarse el servicio. La registración será efectuada también por el total de la operación. En estos comprobantes se dejará constancia del importe abonado por el afiliado y del que será abonado por la respectiva obra social. También les digo, si alguno tuvo oportunidad de ir a hacer alguna compra en la farmacia con obra social, prepaga, etc., van a ver que en el ticket figura discriminado cuánto le corresponde a la obra social y cuánto le corresponde al afiliado. Las liquidaciones practicadas a esas obras sociales o entidades o medicinas prepagas como consecuencia de las operaciones precedentemente mencionadas no deben cumplir necesariamente esos requisitos. ¿Qué pasa con los honorarios profesionales? Esto también lo mencioné un ratito antes. Los profesionales y demás prestadores de servicios deberán optar por utilizar, en carácter de comprobante válido de operaciones y de soporte de registración de las mismas, solo facturas o recibos, por lo que no resultará válida la emisión indistinta o alternada de los mencionados comprobantes. Esto es lo que les dije antes. Si el profesional opta por hacer factura y no cobra en el momento de emitir la factura, luego va a tener que emitir un recibo X. Si el comprobante opta por emitir recibos cuando cobra, el recibo no va a ser X, sino que va a llevar la letra de acuerdo a su situación impositiva frente al IVA. Puede ser A, B o C. Los servicios públicos, los prestadores de estos servicios públicos, cualquiera fuera el destinatario de dicha prestación y cualquiera las condiciones de pago de las mismas, a los fines de emitir la factura, podrán no observar los requisitos de datos que deben contener el resto de los comprobantes que hemos hablado. Servicios públicos de teléfono, la facturación de servicios de telecomunicaciones. Las empresas prestadoras de los servicios públicos de teléfonos podrán facturar juntamente con dicha prestación los demás servicios de telecomunicaciones prestados. Por ejemplo, supongamos que la misma empresa de Telefónica está prestando el servicio de telefonía y el de internet, entonces en la misma factura va a facturar puede facturar los dos servicios. En los contratos de intermediación en la compra de venta de automotores usados, bueno, esto también ya lo mencionamos antes a modo general, pero
aplica de la misma manera esto de los habitualistas en la intermediación, lo de tener que generar un comprobante cuando recibe el vehículo de un consumidor final. Bien, ¿qué es la factura electrónica? Actualmente rige la obligatoriedad para todos los contribuyentes. Es un comprobante digital funcional y legalmente equivalente a la factura en formato papel. Esta es la definición que vamos a encontrar en la página de AFIP, que la reemplazan la mayoría de las operaciones de quienes están obligados u opten por su utilización. Esta definición quedó un poco histórica porque en su momento, cuando nace la factura electrónica, empezó a ser obligatoria para algunos y optativas para otros. Hoy la verdad es que es obligatoria para todo el mundo, salvo una mínima excepción, por ejemplo, los monotributistas de inclusión social. Para el resto, incluso hasta los últimos que quedaron en incluirse, ya es obligatorio su utilización. Este medio de facturación permite la gestión, almacenamiento e intercambio de comprobantes por medios electrónicos o digitales, sin necesidad de su impresión, pudiéndose gestionar desde una PC, tablet o teléfono con conexión a internet. Bueno, antes se exigía la obligatoriedad de entregar la factura, la de papel. Con la factura electrónica ya no es necesario imprimirla, es decir, se puede enviar por mail, se puede guardar en formato PDF. Y otra de las características, tiene muchas características, pero otra de las que más resalto es que hoy la AFIP, esto que hablábamos del entorno tecnológico, emitimos una factura electrónica, ya la AFIP toma conocimiento de ella y existe una gran base de datos que tiene el fisco con todos los comprobantes emitidos. Bien, hablemos del controlador fiscal o factura electrónica. Cuando nace la obligatoriedad, esta es la Resolución General 4004, cuando nace la obligatoriedad de la utilización del controlador fiscal, les dije, ¿no? El controlador fiscal es un equipamiento con una memoria interna, se la llama memoria fiscal, se supone que es inviolable, que solo la AFIP y los técnicos autorizados pueden tener acceso a ella. En ese momento, la obligatoriedad de la utilización la obligatoriedad de la utilización del controlador fiscal regía para todos aquellos que hicieran ventas masivas a consumidores finales. No podían emitir factura, ¿sí? En ese momento existía la factura papel, entonces todos aquellos que hacían ventas masivas a consumidores finales obligados a la utilización del controlador fiscal. Hoy esto cambió, si bien los controladores fiscales siguen funcionando, ahora el contribuyente puede optar por utilizar el controlador fiscal o emitir factura electrónica, ¿sí? Es decir, que los sujetos obligados a utilizar el controlador fiscal y o emitir factura electrónica, puede ser uno u otro, pueden ser los dos, van a ser los responsables inscriptos en IVA, los sujetos monotributistas, con excepción del régimen de inclusión social, y los exentos en el impuesto al valor agregado. ¿Cuáles son las opciones y condiciones sobre las modalidades de emisión de comprobantes? Bueno, podrán optar por una de las dos modalidades de emisión de comprobantes o ambas en forma conjunta. Solo se podrá elegir facturación electrónica si se cuenta con una conectividad Internet que permita asegurar la emisión en la línea. Las pymes, por las operaciones que realicen por una empresa grande u otra MIPYME que haya adherido al régimen de factura de crédito electrónica, que ahora vamos a hablar más adelante, deberán emitir exclusivamente facturación electrónica. Los duplicados electrónicos. Bueno, los sujetos que opten por la emisión de comprobantes electrónicos mediante intercambio de información servicio web service y realicen operaciones con consumidores finales por alguna de las actividades incluidas en el anexo que menciona la RG 4290, quedan obligados a la emisión y almacenamiento de duplicados electrónicos de comprobantes. ¿Qué es esto del web service? Bueno, les explico brevemente. Hay dos formas de poder emitir, o tres, podríamos decir ahora, de emitir comprobantes electrónicos. Uno es a través de la plataforma de la página web de AFIP, a través del módulo de comprobantes en línea. Otra es mediante la utilización del web service, eso es cuando contamos con un sistema de facturación,
Entonces facturamos a través de este sistema de facturación que se pone en contacto en línea con la AFIP. Y bueno, ahora recientemente o ya del año pasado también se puede facturar desde el celular, pero es porque es una aplicación diferente. Bien, los controladores fiscales de la vieja tecnología, esto también lo mencioné anteriormente, actualmente están conviviendo lo de la vieja tecnología y la nueva. Digamos que todos los nuevos inscriptos tienen que, si van a optar por utilizar el controlador fiscal, tienen que adquirir el nuevo controlador fiscal, es decir, el de la nueva tecnología. Los que ya venían desde antes pueden continuar utilizando los de la vieja tecnología y van a tener que reemplazar el equipo respetando un cronograma que si ustedes ingresan acá van a poder ver según las actividades en qué fecha van a tener que cambiar el equipo. Si estos contribuyentes que ya venían desde antes tienen que cambiar la memoria fiscal del controlador, pues esta memoria fiscal llega un momento que se llena y la tienen que cambiar, bueno, ahí van a tener que también reemplazar ese controlador fiscal de la vieja tecnología por los de la nueva tecnología. Bueno, hablemos ahora de los comprobantes a emitir en el régimen general, ¿sí? Ya sabemos que hay dos tipos de regímenes, ¿no? El general y el simplificado, que es para el monotributo. Cuando se trate de una operación entre el responsable inscripto y un monotributista, consumidor final o exento, el responsable inscripto va a emitir comprobante tipo B. Si se trata de operaciones entre responsables inscriptos, existen tres tipos de comprobantes a utilizar. El tipo A con leyenda, operación sujeta a retención, y el tipo M. En caso de que el que lo emita no sea un responsable inscripto, si este es un monotributista o un exento en IVA, deberá optar por comprobante tipo C. Cuando se trate de una operación de exportación, corresponderá emitir tipo E. Y cuando se trate con operaciones de turistas extranjeros, se deberá emitir comprobante tipo T. Bien, ¿qué son los comprobantes A con leyenda? Esta leyenda que tiene que estar en el comprobante que hizo operación sujeta a retención. Esta leyenda tiene que estar al lado de la letra A. Los adquirentes actuarán como agente de retención del IVA y del impuesto a las ganancias y deberán cancelar la diferencia entre el importe total facturado y el de la retención mediante transferencia bancaria o depósito a la cuenta cuya CBU se informó por el contribuyente que tiene esta modalidad de facturación. La retención va a ser del 50% del IVA de la operación y el 3% de ganancias. Si por aplicación de otros regímenes generales de retención surgiera que el monto de retención es superior al que resultara por la aplicación de lo que se mencionó anteriormente, corresponderá la aplicación del monto mayor. ¿Qué son los comprobantes tipo M? Bueno, deben contener los mismos requisitos establecidos para los A, con las adecuaciones que se detallan a continuación. La letra M va a estar en lugar de la letra A. La denominación operación sujeta a retención debe estar junto a la letra M. El adquirente, locatario o prestatario inscrito en el IVA que reciba el comprobante M actuará como agente de retención del IVA y ganancias. En este caso, la retención va a ser del IVA de toda la operación y de ganancias del 6%. Y lo mismo que enlazar con la leyenda, ¿no? Si por aplicación de algún régimen, de otros regímenes de retención, surgiera que el monto de la retención supera el que resulta por aplicación de lo que se mencionó anteriormente, corresponde aplicar el monto mayor. Es decir, no se van a aplicar las dos retenciones, va a aplicar la mayor. ¿Qué hacemos con la solicitud de comprobantes por primera vez? Para solicitar los comprobantes clase A, los responsables inscriptos en IVA deberán generar un formulario de declaración jurada que, según se trate de personas humanas o demás responsables, va a ser el número. Yo acá les dejo, si hacen clic van a poder entrar a cada modelo de formulario. Si son personas humanas, el 855, y si son personas jurídicas, el 856. En estos formularios lo que se detalla es toda la información
requerida por AFIP para ver si ésta autoriza a la emisión de factura A o a la emisión de factura A con leyenda o a la emisión de factura M. Bien, y acá mencionamos cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que la AFIP autorice a emitir facturas tipo A. No encontrarse entre las causales de habilitación de emisión de comprobantes clase M, de acuerdo al análisis que hace la AFIP, según los términos de la Resolución General 4132, no haber incurrido en, esto serían, digamos, este es el análisis que hace la AFIP, no haber incurrido en irregularidades o incumplimientos formales vinculados a sus obligaciones fiscales, por ejemplo, inconvenientes con el domicilio fiscal, falta de presentación de declaraciones juradas, omisión de regímenes de información, etc. Y adicionalmente, tanto las personas humanas como las jurídicas tendrán que cumplir con condiciones patrimoniales. ¿Cuáles son las condiciones que tienen que cumplir las personas humanas? Acreditar la presentación de la declaración jurada de bienes personales correspondiente a los últimos 2 periodos fiscales vencidos al momento de la presentación de la solicitud, con las siguientes condiciones. Haber efectuado la presentación de la misma dentro de los 30 días corridos contados desde el vencimiento fijado para su presentación. Es decir, venció la presentación de la declaración jurada de bienes personales el 12 de junio, tiene tiempo a presentarla hasta el 12 de julio del mismo año. Si la presentó con posterioridad ya no podía entrar, no podría cumplir con esta condición exigida por parte de la AFIP para la factura. Deberá exteriorizar bienes gravados por un importe superior al mínimo no imponible establecido en el impuesto sobre los bienes personales, correspondiente al periodo fiscal que se trate. Declarar bienes situados en el país neto de dinero en efectivo y artículos del hogar por valores superiores al 80% del mínimo no imponible, establecido por el impuesto sobre los bienes personales, correspondiente también al periodo que se trate, o acreditar la titularidad o participación en la titularidad de bienes inmuebles o automotores situados en el país. Bueno, y con las siguientes condiciones, ¿no? El importe total de los bienes inmuebles y automotores valuados de la misma manera que antes deberá superar el 50% del mínimo no imponible establecido en el artículo 4 de los bienes personales. Las personas jurídicas, estas tienen al menos el 33% de los componentes que otorgan la voluntad social deben cumplir con alguna de estas condiciones. Las personas humanas o sucesiones indivisas cumplir con los requisitos establecidos en el punto anterior, es lo que habíamos mencionado para las personas humanas. Otros componentes o integrantes acreditar la titularidad o partición en la titularidad de bienes e inmuebles. Esperen que se me fue la pantalla. Titularidad o participación en la titularidad de bienes inmuebles y automotores conforme lo que se expuso en el punto anterior. Importante, una vez que se haya obtenido la autorización para emitir los comprobantes, se deberá cumplir con el régimen de información de compras y ventas o libre IVA digital. Estos dos temas los vamos a mencionar en otra clase. Y en caso de no cumplir con dicho régimen, tanto las personas humanas como las personas jurídicas quedarán imposibilitadas de emitir comprobantes. Bien, los comprobantes A con leyenda de operación sujeta a retención, esto es cuando no registren las inconsistencias previstas para los comprobantes clase A, pero que no puedan acreditar condiciones patrimoniales. ¿Sí? No tiene estas condiciones patrimoniales que vimos antes, entonces la AFIP lo va a autorizar a emitir comprobantes clase A con esta leyenda de operación sujeta a retención al momento de la presentación de los formularios de la declaración jurada 855 para personas humanas, 856 para personas jurídicas. En esta oportunidad tienen que informar el CBU, la CBU correspondiente de la cuenta corriente o caja de ahorro, que es donde se va a depositar el monto total de lo facturado. Los sujetos que registren inconsistencias, como las que mencionamos antes, y además no acreditan las condiciones patrimoniales requeridas, serán autorizados a emitir comprobante clase M. Bien. Acá terminamos lo que es factura, todo lo que es facturación, y en otra clase voy a hablar de lo que es la factura de crédito electrónica,
pero lo vamos a dejar para otra clase, para darle un poquito más de exclusividad, porque es uno de los últimos temas que han surgido a razón de temas de facturación. Bueno, los dejo con esta diapositiva y cualquier cosa me consulta.